Si ustedes son más o menos habituales a este espacio, probablemente ya saben que, para mí, suele ser una ventana para compartir análisis o videoensayos o piezas, digamos, más o menos cerradas de creación y análisis audiovisual. Claro, he decidido sucumbir a la tentación y tomarme la libertad de abrir un pequeño subespacio dentro del canal, porque al final esto no deja de ser un inmenso, digamos, laboratorio de investigación y de difusión académica, para reflexionar sobre las teorías del cine. Y hacerlo desde una, digamos, desde una forma, que al final es siempre lo que estamos discutiendo, desde una forma audiovisual quizá más cercana a la docencia o al ejercicio de la clase o de la lección, que en otros trabajos quizá de corte un poco más analítico o más de estudio de caso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, creo que hay dos motivos fundamentales para justificar por qué merece la pena hablar de teorías del cine hoy, en 2019. Antes siquiera de intentar explicar qué son y cómo funcionan las teorías del cine, me gustaría empezar pensando para qué. Claro. Y yo creo que hay dos motivos fundamentales. El primero tiene que ver con la propia casuística universitaria. Es decir, a día de hoy es absolutamente probable, por no decir muy probable, que un alumno o alumna de un grado en comunicación audiovisual termine su carrera, acceda a un máster, incluso lo complete, sin saber prácticamente ni una palabra de teoría cinematográfica. Esto que hace 20 años era prácticamente impensable, lamentablemente hoy se ha convertido en una realidad académica. No vamos a entrar a explicar el porqué, aunque sería desde luego un tema interesante, pero sí podemos apuntar que dentro de lo que se consideran los saberes de la comunicación audiovisual, hoy en día el análisis fílmico y el cine en general está en retroceso, y por lo tanto requiere o sugiere a los, como es mi caso, profesionales de la docencia universitaria, a los que nos reivindicamos como profesores, que intentemos buscar una manera de defender o de ampliar o simplemente de mantener vivo al final el que es nuestro campo de conocimiento y la fuente de nuestro pequeño placer cotidiano. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es muy evidente, y es una de las grandes cosas que uno ha descubierto a partir de empezar a trabajar y a conocer a otros analistas y otras analistas aquí en la red de redes, que una gran parte, una inmensa parte de la gente que está escribiendo y pensando el cine ahora mismo no viene del área de la comunicación audiovisual, quizá ni siquiera ha pasado por una titulación de letras o ni siquiera por una aula universitaria, y son gente que está haciendo unos análisis extraordinarios, que tiene muchas ganas de decir cosas y que está demostrando un cariño hacia lo cinematográfico que no siempre se encuentra ni en la comunicación audiovisual ni desde luego en los claustros o en las masas de alumnos de comunicación audiovisual. Entonces, he pensado que sería una buena idea intentar entablar una conversación con este perfil de alumno y alumna, o simplemente de persona interesada en cómo se piensan las películas, que supongo que por eso después de todo están ustedes aquí, porque lo que les interesa es cómo se piensan las películas, y que, bueno, quizá encuentren dentro del el amplio campo de las teorías del cine una bonita manera de mejorar sus herramientas analíticas o simplemente una manera un poco más precisa de poder hablar de lo que es el cine y de cómo funciona, ¿no? Al final, y aquí abrimos como la primera gran pregunta, ¿no? Las teorías del cine solamente son una excusa para que intentemos pensar mejor las películas. Entonces, ¿qué son las teorías del cine? A mí me gusta empezar a trazar la historia, y voy a decir ya desde el principio que esta colección de vídeos no va a ser una historia de las teorías del cine, ni muchísimo menos, sobre todo porque ese trabajo ya está hecho y se puede consultar en 40 manuales distintos, sino más bien una aproximación personal al hecho de cómo se piensa el cine, que en el fondo es lo que a mí me interesa, lo que siempre me ha interesado. Y me gusta poner el arranque o situar el mapa de las teorías del cine entre dos asombros que a su vez son dos paradojas y que hay que pensarlo tal cual. Uno es lo que llamaría el asombro ontológico, y no se me asusten todavía con la palabra, por favor, y frente a este, chocando e interfiriendo, el asombro subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Historiográficamente, las teorías del cine surgen porque en un momento determinado alguien decide empezar a pensar en torno al film. Y esos son básicamente los primeros espectadores. Y deciden
pensar, escribir y compartir ciertas ideas sobre lo que está ocurriendo en la sala, ¿no? Cuando hablo de asombro ontológico, curiosamente debería ser el verdadero motor de las teorías del cine y es el que casi nunca se pone encima de la mesa, que es el hecho fascinante de encontrarse imágenes. Y el hecho fascinante de que en nuestro mundo directamente tengamos la posibilidad de arrancar imágenes, de que encapsular imágenes, modificarlas, compartirlas, proyectarlas y generar ritos sociales y sobre todo encontrar respuestas personales, pero esto es otro capítulo, a partir de ahí. Dicho todavía con mayor claridad, imaginemos que podemos hacer un mapa de todos los saberes, una epistemología total, ¿no? En este mapa total, como ustedes probablemente ya saben, yo soy, o me considero especialmente influenciado por la obra de Martin Heidegger, lo cual me trae muchos problemas a la hora de pensar las imágenes, muchísimos, pero también me da algunas ideas interesantes, sobre todo para poner el paralaje en el pensamiento, ¿no? Y en este sentido, digamos que si nosotros tomamos la ontología como el saber de saberes, la ontología con mayúscula, es decir, la pregunta por el ser, el hecho de que nos asombre estar en el mundo, el hecho de que nos asombre que haya cosas, ¿no? Desde una perspectiva casi leibniziana, el hecho de poder quedarse asombrado ante lo que hay, que es algo que lamentablemente practicamos muy poco y por eso pensamos muy poco. Dentro de esa ontología con mayúsculas, el cine ocupa un lugar absolutamente residual. De hecho, sería como una subsección de una subsección de una subsección de eso que Heidegger llamaba las ontologías regionales, es decir, de esas especie como de saberes pequeños que uno va proyectando sobre objetos muy concretos del mundo para poder decir algo sobre ellos, entre las cuales pues estaría por supuesto la historia, estaría por supuesto la geografía, estaría la química, la física, es decir, todas esas pequeñas aportaciones que sumadas, evidentemente esto no se puede hacer porque ese es el gran problema, pero que en conexión con sus roces, con sus contradicciones, acabarían generando una especie de epistemología total sobre el mundo. Claro, fíjense lo poco que ocupa el cine en todo esto. El cine sería como una subsección, por lo menos en este primer paso, dentro como mucho de la filosofía del arte y dentro de las ciencias de la comunicación, de pronto tendríamos una pequeña parcelita. Y en esa pequeña parcelita estaría el objeto cine. Y ese objeto cine, y aquí empieza una idea que a mí me interesa mucho, se puede encarar de muchas maneras. Es decir, esta es la primera cosa que hay que derribar. No hay una clave única para pensar el cine. No hay una teoría unificada para pensar el cine, lo cual a mí me parece asombroso y maravilloso. Quiero decir, el objeto cine, lo que llamamos el objeto cine, es susceptible de ser abordado desde cuasi infinitas posibilidades. Uno se puede acercar al cine desde la industria, desde el montaje, desde el psicoanálisis, desde la semiótica, desde la historiografía, desde la economía, desde la sociología y desde la arquitectura, desde la poesía, desde cada uno con sus herramientas, con su vida, con su formación, de pronto se pone delante del objeto cine y traza un camino que le permita acceder a decir algo, como diría Greimas, no demasiado estúpido, no demasiado descabellado sobre ese objeto al que se supone que ama. Esto, la primera idea que sacamos de aquí es que resulta bastante estúpido y un pelín totalitario intentar clasificar los saberes sobre el cine. Esto es algo que la academia ha hecho mucho, bajo mi juicio es un error, aunque digamos que admitirá ciertas matizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cualquiera puede decir lo primero que se le pase por la cabeza sobre el cine y tener automáticamente el estatuto de verdad? No. ¿Cualquiera puede utilizar cualquier metodología y aplicarla en plancha sobre el cine? No. Algunas metodologías, y aquí va un poco la cuestión, algunas metodologías pueden resultar más fructíferas que otras para decir alguna serie de cosas más importantes o brillantes o certeras que otras. Ahí está el tema. Luego, probablemente, si pongamos por caso, un experto o una experta en psicoanálisis o en teoría de género o en cualquier otra teoría queer, ¿no? Por poner un ejemplo, pueden decir una serie de cosas extraordinariamente brillantes sobre una película, del mismo modo un historiador materialista puro puede acercarse a ese mismo objeto y decir otra serie de cosas absolutamente asombrosas. Luego hay que trabajar con la humildad
y también con el placer y con la libertad, porque esto de aquí surge evidentemente una libertad de pensamiento enorme, de saber que lo que uno hace es no agotar nunca su objeto, no decir nunca la verdad suprema sobre un objeto, que para eso ya hay otra serie de disciplinas, sino intentar acercarse con el mayor rigor posible según las herramientas que uno tiene. Este asombro ontológico del que partía, el primer asombro, es el asombro puro ante el hecho de que existan las imágenes y ante el hecho de que exista el cine y ante el hecho de que podamos entrar a una sala de cine y simplemente estar allí asistiendo a una serie de decisiones formales, de decisiones artísticas, y luego ver que esas decisiones artísticas a su vez de alguna manera se relacionan con lo que nosotros somos en contacto con ese espectáculo, ¿no? El hecho de que, o sea, piénsenlo porque creo que es importante, ¿cuándo fue la última vez que ustedes entraron en una sala de cine y sintieron asombro no ante la película, no ante los peajes que nos marca el conocimiento de moda, el director de moda o la escuela de moda, sino simplemente ante el hecho mismo de estar sentado en una sala viendo imágenes? Claro, si lo piensan, por poco que lo piensen, ese es el punto de partida de las teorías del cine históricamente. Es decir, de pronto una serie de pensadores, periodistas, literatos, poetas, de pronto entraron en un cubículo y se encontraron con el reto de las imágenes. Y algunos se enfadaron mucho, otros se sintieron profundamente agraviados ante la falta de realismo de las imágenes, otros se sintieron fascinados, otros vieron en esto una especie de posibilidad estrictamente científica. Eso ahora no nos interesa. Lo que sí que me interesa, o lo que quería dejar un poco en el dintel, es ese primer asombro, que es el asombro ontológico, el asombro ante lo que hay ahí delante de nosotros. En esta dirección se encuentra también lo que a mí me gustaría denominar el asombro subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que cuando alguien entra en una sala de cine, entra con una serie de herramientas que tiene que ver con lo que ha vivido, su experiencia del cuerpo, del conocimiento en general, con sus lecturas, con sus prejuicios, con su visión del mundo. Y todas estas, digamos, configuraciones como espectador se encuentran en un diálogo constante con lo que llamamos desde la semiótica los procesos de significación del film. Es decir, con esos espacios de significado que nosotros podemos aceptar, rechazar, incluso no darnos cuenta de ellos, de los que en el mejor de los casos surgen una serie de emociones, ¿no? Al final, dicho de manera muy sencilla, cuando uno entra a ver una película, entra con una maleta, esa maleta de vivencias se engancha de alguna manera con lo que la pantalla devuelve, y en el mejor de los casos surge una afección concreta, una especie como de vivencia sentimental en el sentido estricto de sentimientos y afecciones. Claro, el tema es que de ahí, que eso es algo que vive cualquier hijo de vecino que entre a ver cualquier película en cualquier minisala del mundo mundial, surge la necesidad de decir algo. Es decir, alguien sale de la sala de cine y decide construir un texto con ese algo inicial que ha experimentado. ¿Y cómo lo hace? ¿No? ¿Y desde dónde lo hace? Un texto que no sea crítico, quiero decir. El crítico, vamos a hacer un pequeño paréntesis, no es el tema del vídeo, pero creo que puede ser interesante en algún momento retomar esta idea. El crítico es un profesional que tiene, o una profesional que tiene una serie de herramientas que vienen de su praxis periodística y que le permiten, en algunos momentos, por supuesto, en conexión con el propio análisis fílmico, dar cuenta de un cierto estado de la cuestión audiovisual. Es decir, del crítico se espera que hable de las películas que están en cartelera, o de los festivales, o de lo que ha de venir, o de lo que está, digamos, en el candelero, para poder aprender cómo es ese territorio cinematográfico contemporáneo. Del analista o la analista, lo que se pide, más bien, es que haga una aproximación con cierto rigor, en el mejor de los casos, a una serie de textos o a un texto concreto que permita poner luz sobre sus procesos de significación concretas y concretos. Claro, evidentemente esto nos trae muchos problemas y vamos a verlo, que enseguida hemos abierto ahora mismo la caja de Pandora. ¿Por qué?
porque si hemos empezado diciendo que uno acude a la sala desde su subjetividad, parece evidente decir o tirando de ese hilo que uno va a trabajar cada película desde su subjetividad, lo cual es una verdad a medias. Porque efectivamente hay algo del orden de lo inconsciente y del orden del deseo en el hecho de que uno decida trabajar una película. Yo creo que esto es algo que no hay que defender. Puede escandalizar, pero no hay. El sentido común te lleva a decirlo. Es decir, cuando uno decide analizar una película, sabe que va a estar a lo mejor 2 meses, 3 meses, 6 meses, años de su vida trabajando en exclusiva una película o un texto o un director, lo cual implica volver a ver, anotar, llevarse mucho la contraria, hacer un proceso, digamos, que requiere mucho esfuerzo para acabar diciendo algo muy concreto sobre un aspecto muy concreto. Si no hay un deseo detrás y si no hay una subjetividad detrás que lleve a tomar esa decisión, evidentemente el proceso está muerto. Uno puede tener muchas ganas de hablar de la película de moda porque sabe que eso le va a suponer muchos clics y muchos likes y mucho tal, pero si no hay una predisposición subjetiva detrás, si no hay un enganche afectivo detrás, probablemente los resultados de su análisis estén muertos. Lo cual no quiere decir, lógicamente, que cada uno pueda decir lo que le venga en gana de la película porque es su configuración subjetiva. No, no. Esto lo desarrollaremos más adelante en otro vídeo, pero tiene que haber siempre una conexión o un diálogo entre la objetividad de los procesos de significación del texto, es decir, la película es la película y uno no puede inventarse cosas que no están en la película o en el texto fílmico, y la metodología de acceso a esa película. Esto, en relación con el asombro subjetivo, me hace abrir también la puerta al problema de las metodologías. Para acercarse a una película hay que tener una serie de herramientas, o es recomendable tener una serie de herramientas, sobre todo para hacerlo con orden y con rigor, básicamente. Digamos que esto es una frase, voy a citar a uno de mis maestros, que es Jesús González Requena, que es un extraordinario analista, y en una conversación privada con él me dijo algo así como: una película es un campo que uno explora, cuanto más profundas sean las herramientas que uno maneja, más profundamente puede penetrar en el corazón de esa película, más cosas puede decir sobre esa película y probablemente con mayor precisión. Por poner un ejemplo crítico, yo sería absolutamente incapaz de hacer una lectura en términos de género de una película. ¿Por qué? Porque no tengo formación, porque no me manejo las lecturas básicas, porque no tengo la sensibilidad, probablemente no he vivido una serie de cosas que me hayan optado a tomar esa decisión de lectura de película, y si yo intentara hacer una lectura de género, probablemente, aparte de quedar en el más absoluto de los ridículos, diría una cantidad de barbaridades sobre la película muy gorda, o una cantidad de superficialidades, que lamentablemente es lo que suele pasar, no con la teoría de género, sino con cualquier aproximación metodológica no rigurosa. En contraposición a esto, películas que yo he trabajado, cuando de pronto leo a compañeros y compañeras que las han explorado desde metodologías vinculadas con las teorías de género, y veo lo que han dicho y la profundidad a la que han llegado a analizar, me quito absolutamente el sombrero, porque están enriqueciendo mi mirada y están entrando en ciertos territorios del texto, ciertos territorios de la película, a los cuales yo no podría acceder. ¿Por qué? Por una cuestión de asombro subjetivo. Evidentemente se pueden combinar las metodologías, incluso me atrevería a decir se debe tener una cierta flexibilidad metodológica, pero al final yo creo que los grandes analistas en nuestro país, al menos, y en Latinoamérica, que son, bueno, también es que el mundo anglosajón va por otro lado, pero en principio en nuestro país los que yo consideraría grandes analistas, o en Latinoamérica los que yo consideraría grandes analistas, son teóricos y teóricas que han realizado un esfuerzo formativo muy grande, que han permanecido rigurosamente en una serie de
esfuerzos metodológicos y que a partir de ahí han ido desplegando profundamente y con precisión una serie de análisis textuales que me han hecho vivir mejor el cine, que al final es de lo que se trata. Habría otro paréntesis aquí para abrir. ¿Para qué sirven las teorías del cine? Ya intentaremos responder en otro momento a esta cuestión porque es fascinante. El asombro ontológico y el asombro subjetivo, decía al principio del vídeo, nos llevan a una paradoja. Son irreconciliables, porque en el asombro ontológico hay un asombro total por lo que hay, por lo que es, por lo que ocurre en la pantalla, por el mundo en el que ese cine se despliega, y en el asombro subjetivo hay un asombro total por lo que yo estoy experimentando en ese mundo. Hay una voluntad de sentido y verdad frente a una voluntad de sentido y subjetividad. ¿Cómo conciliar eso? Pues es una de las muchísimas vías muertas que tiene nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña disciplina.